hasta el final, pues vamos a hablar de algunos procesos importantes que han ocurrido en estos últimos días. Tenemos un cierre de junio bastante movido, y es que el día 28 el planeta Marte ingresa en el signo de Géminis. Marte circunda por todo el zodíaco y se demora aproximadamente 2 años. Y en esta oportunidad impacta de alguna manera al planeta Urano, es decir, le hacen una conjunción y eso tiene un significado. En el signo de Géminis nos está llamando muchas veces a la prudencia, porque Géminis tiene que ver con la comunicación, pero también con circunstancias de tipo asertivo, pues muchas veces nos quedamos callados ante circunstancias que vemos, pero que de alguna manera no comprendemos exactamente qué es lo que está sucediendo, cuáles son esas circunstancias eh, que de alguna manera están influyendo notoriamente en nosotros. Eh, el tema de hoy tiene que ver con los movimientos telúricos. Desde la astrología eso tiene explicación y te vas a sorprender porque sí hay una coincidencia entre los principales eventos y vamos a analizar por lo menos 10 eventos telúricos que cubren también tsunamis que de alguna forma han colapsado este planeta. Y el último, pues ya todos ustedes saben que fue lo ocurrido en Venezuela, en Caracas y sus alrededores. Se tejen muchas circunstancias hipotéticas. La ciencia nos dice que las placas tectónicas se mueven y se van acomodando, pero aquí lo que resulta coincidencia es el estudio que a continuación les voy a presentar y que tiene que ver precisamente con esos movimientos telúricos los más importantes, que tienen una escala entre aproximadamente 7.5 y 9 en la escala, y que realmente son catastróficos. Y son eventos que han ocurrido aproximadamente hace o en un periodo de 300 años. Y uno podría pensar desde la astrología, bueno, cuando hablamos de la Tierra, nos estamos refiriendo a los 4 elementos, es decir, tierra, agua, fuego y aire. Entonces, inicialmente tenía que ver de alguna manera con el elemento tierra. Y bueno, no es coincidencia que en este momento Marte esté precisamente en Tauro y muy cercano casi al último grado. Estamos hablando de 27, 28, 29 grados, ya cerrando y manifestándose. Y también tiene mucha coincidencia con la cardinalidad. Y hay planetas en este momento muy fuertes que rigen precisamente las estructuras, y uno de ellos es Saturno, que está en un signo cardinal, que está en el signo
en el signo de Aries. Entonces vamos a ir mirando realmente qué circunstancias de alguna manera han movido eh, las placas tectónicas de la Tierra. ¿Cuáles son esas circunstancias que de alguna forma han incidido en que la Tierra se mueva? Eh, y aquí estamos hablando pues, de astrología, ¿no? Entonces vamos a mirar en este estudio el cielo y esos eventos históricos. Entonces, la primera consideración es entender que Marte es un planeta que impacta, que Saturno rige las estructuras, que Urano es impredecible, pero también tiene que ver con la corriente eléctrica precisamente del planeta, que Neptuno disuelve, confunde y tiene también una presencia en temas que tienen que ver con los tsunamis, que son originados en el mar, Plutón, la destrucción, y vamos a comparar las posiciones planetarias, que es lo que nos dice. Entonces, vemos una presencia importante que nos habla de agua en un 89%, aire en un 78%, tierra en un 67% y fuego en un 56%. Ya irán entendiendo a medida que vamos avanzando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que el agua aparece en casi todos los grandes sismos, o sea, con presencia de planetas en agua. Que Marte en Tierra actúa como detonante cuando falta el agua. Y esto es un patrón repetitivo. Repito, analizando 10 de los grandes eventos telúricos del planeta, que están entre el rango de 7.5 y 9 y pico en la escala de Richter. Y esto es importante analizarlo, ¿sí? ¿Qué modalidad dominante tiene este estudio? Es que la cardinalidad está en un 100%. Entonces, mirando estas circunstancias, los signos cardinales son Aries, Capricornio, Libra y Cáncer. ¿Y qué tenemos como presencia allí? Sobre todo en este último evento en Venezuela. Pues nada menos y nada más que cardinalidad por el lado de Saturno y Neptuno. Pero también Júpiter todavía aún se encuentra en el signo de Cáncer, que también es cardinal. Y no vamos a pensar de que Júpiter todo el tiempo va a ser un planeta benefactor. También hace crecimiento, expansión y exagera el tono, en este caso en el elemento de agua. Y ya próximo a empezar una oposición partil con el planeta de la destrucción, porque Júpiter va a ingresar este próximo fin de mes al signo de Leo, pero desde ya se nota la oposición. Entonces no miremos esto solamente como que Júpiter es el gran benefactor del zodiaco, sino que amplifica también todo, y más cuando se encuentra en oposición al planeta de la destrucción, que es Plutón, ¿sí? Entonces, la cardinalidad aparece en todos los eventos. Quiero que entendamos eso. ¿Qué es cardinalidad? Y estamos hablando de 4 signos zodiacales que son de diferente elemento, pero que nos están hablando de inicio, de comienzo. Y ese patrón se hace muy repetitivo, ¿sí?
Frecuencia de aspectos. Marte con Saturno o Urano, un 78% del estudio que se hizo, ¿no? Saturno con Urano o con Plutón. Y mire que en este momento no es porque si hay un aspecto positivo que es un sextil, pues esto quiere decir, o el mismo trígono, porque Urano está en trígono con Plutón, esto no quiere decir que esta energía arquetípica transpersonal nos saque al reducir todo su potencial. Urano con Neptuno, 56%, y Plutón con Saturno, también un 56%. Ahora miremos a Urano y el elemento de agua. Cuando han habido movimientos telúricos fuertes, Urano ha tenido un porcentaje de presencia estadísticamente por los 10 primeros eh, eventos catastróficos estudiados en aproximadamente unos 300 años, en agua un 56%. ¿Y qué es Urano en agua? Pues Urano en Cáncer, en Escorpio o en el signo de Piscis. Urano en Piscis 44 y una posición demasiado repetida, ¿sí? Entonces se presenta un ranking de patrones que nos habla cardinalidad un 100%, agua un poquitico menos, pero también muy representativo, el 89%. Plutón, cardinal o mutable, 89%. Aire un 78%. Y Marte, Saturno con Urano, un 78%. Pero mire que todos suben más allá del 75%. Entonces hay elementos aquí que son coincidencia. No estamos diciendo que cada vez que esto ocurre en el cielo, entonces necesariamente hay un desastre, pero sí hay una correlación importante allí para este análisis. Tenemos a Saturno cardinal 78%, muy significativo. Urano en agua o mutable 56%, Urano en Piscis 44%. Y ustedes dirán, bueno, ¿de dónde sacaste estas cifras, estos valores? Precisamente de la comparación de todos los eventos y el cotejo de cada uno de los planetas, de los signos, estamos hablando ahí de los arquetipos de cada signo, del elemento y de la cuadrupicidad, que es la cardinalidad. Entonces, sí vamos a hablar aquí de eventos que han sido, digamos, más representativos en cuanto a los desastres. Y uno ocurrido en 1923. El otro, el famoso terremoto de Haití, que fue completamente devastador y fue en el 2010. Un tsunami en el 2004. Y esto nos habla de una cantidad de víctimas muy representativa. Más de 590.000 víctimas, eh, combinando todos estos eventos catastróficos. En teoría esto suena, digamos, como un estudio simplemente, no es para decir, hombre, esto es que cuando Saturno está en un elemento cardinal, necesariamente va a haber un terremoto, un tsunami, pero es que mire que es repetitivo este patrón. Un Saturno ubicado en un elemento donde pues en Aries Saturno no se siente tan cómodo. La verdad es que está en su elemento de caída. Entonces todo esto hay que tenerlo también presente, ¿no? Los signos asociados a eventos catastróficos. Capricornio, pues claro, tiene que ver con las estructuras
y por ende, pues con las capas tectónicas de la Tierra que son las que se mueven. Tauro, acumulación de presión terrestre. Pues, de todo sabido que en este momento Marte está en Tauro, donde tampoco se siente muy cómodo, porque está también en su elemento de caída. Entonces, todas estas cosas, circunstancias que vemos en la astrología desde el cielo, indiscutiblemente tienen una repercusión aquí. Esto es un estudio muy serio y al cual los invito a que reflexionen acerca de esto. Piscis, pues tiene que ver con los océanos y con el tsunami. Virgo, fracturas y fallas geológicas. Ustedes saben que Virgo es el signo de la precisión. Escorpio, esto sí es muy significativo porque pues, nos está hablando de destrucción profunda, ¿no? Hay una firma astrológica muy letal. Repito, hemos venido hablando de este tema y es Saturno en un signo cardinal, y más ahora que está en su signo de caída, que es Aries. Urano en Piscis. Y esto es un patrón que se repite cuando hablamos de movimientos telúricos o de tsunamis. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque hay que buscarle una causa directa a lo que pasó esta semana cuando nuestros amigos, nuestros hermanos, compatriotas venezolanos tuvieron una catástrofe. Y he conversado con algunos de ellos, pues Venezuela, con todo respeto, es un país que le apuesta mucho a temas de la santería, ¿no? Entonces se tejen a través de esto, pues muchas cosas, pero aquí el análisis, o sea, circunstancias que tienen que ver con lo oscuro, con energías bajas y profundas, porque esto se hace en la profundidad de la Tierra. Es que tiene mucho que ver con Escorpión, pero la astrología en ese sentido es muy clara. No habla de que es bueno o de que es malo, o de que por la santería, entonces a la República de Venezuela fue castigada. No, eso diría yo que pertenece más a circunstancias que son costumbristas o de pronto a analogías con creencias y ese tipo de cosas. Bueno, entonces en Venezuela tenemos una magnitud muy alta, 7.5, ya ustedes han visto en las redes sociales. Eh, Desafortunadamente no da tiempo, y más en una construcción de cemento y de hierro. Saturno, así es Saturno, Saturno no te da tiempo, ¿no? Te protege, sí, porque te está proporcionando un lugar donde vivir, un apartamento, una casa, pero igualmente todo esto se vino abajo, se derrumbó esa estructura y se perdieron muchas vidas. Neptuno, perdieron, pasaron a un plano distinto, se disolvieron. Ahí está la explicación perfecta de lo que en este momento nos ofrece esa conjunción entre Plutón y Neptuno en Aries. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Marte en Tauro. Marte es el gatillo, el disparador, y en un signo de tierra, sacudiendo precisamente la madre naturaleza y en una similitud también con la entrada de Quirón. Quirón es el sanador herido y nos está diciendo que somos muy vulnerables. Urano en Géminis, un cambio repentino en el entorno cercano. Y pues esta gente ha perdido su hogar y pues seguramente que se van a tener que mover a otros territorios cercanos de donde están viviendo. Saturno en Aries
Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. Ahí tienen pues el caldo de cultivo astrológico que se dio. Entonces siempre aparecen esos patrones ya confirmados, ¿no? De Saturno, Marte, esa liberación de energía por parte de Marte acercándose en este momento en una conjunción a Urano. Entonces el impacto fue muy fuerte. Marte es un planeta de acción dirigida. Estaba en el signo de Tauro, todavía lo está porque está en el grado 29, en el momento que estamos haciendo este video, pero ya acercándose a, a la energía de Urano, que es la electricidad del planeta. Entonces allí sí es como si el planeta hubiera recibido una descarga de energía. ¿Para qué? Para circunstancias que son impredecibles para nosotros como seres humanos, pero no nos podemos escapar de eso. Y tampoco se puede medir exactamente el momento en que vaya a ocurrir este tipo de circunstancias. Porque si uno como astrólogo dice, bueno, va a haber un impacto en tal fecha, ¿ustedes creen que la gente va a evacuar simplemente porque un astrólogo lo dijo? No pensaría que es así. Este estudio sí es muy serio, pero tampoco es para que entremos en un pánico, sino desde el análisis académico, si me lo permiten, y ese espacio que tiene de la astrología, que es un lenguaje simbólico, pero que nos permite entender lo que está pasando, no como lo vemos, porque nosotros vemos la realidad de una manera distinta, pero la realidad es diferente. Y la realidad no es propiamente el mal ni el bien, el infierno o el cielo, no, eso es otra cosa. Eso pertenece al aspecto religioso. Entonces, la cardinalidad tiene mucha presencia. El agua, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿sí? Y esto se repitió. Se repitió como un patrón eh, que anteriormente en los demás, en las demás catástrofes que hemos vivido a través de 300 años, volvieron y se repitieron. Y también tiene que ver mucho con la carta de la República de Venezuela. Ese Marte le pasó a los hermanos venezolanos por toda su casa 8. Venezuela tiene un sol en cáncer, signo cardinal. Y Marte tocó su casa 8, que es la destrucción, donde está Tauro. Todo esto suma, y suma porque pues, cada país tiene su carta natal, ¿no? Y es susceptible a este tipo de circunstancias, ¿no? Desafortunadamente tocó ese punto de la carta y de inmediato pues se pronunció. Se pronunció Venezuela y lo que hay por debajo se movió. Entonces, de aquí aparece una ponderación que quiero que entiendan que hemos diseñado y una categoría, digamos, por puntos, ¿sí? Puntos que hay que tener en cuenta aquí, ¿sí? Dentro de la cardinalidad, dentro del agua, eh, lo mutable y también la presencia de Marte. O sea, se les da un valor en porcentaje del estudio y ese valor, pues
traducido ya, nos dice lo siguiente. El primer evento importante de una magnitud grande se la dan 80 puntos. Al igual que eso fue en el 2004, ¿no? En el Océano Índico. En Haití, 2010, 80 puntos. Lisboa, terremoto también muy significativo, 75 puntos. Y el terremoto de Chile en Valdivia, 75%. Entonces, signos asociados a eventos sísmicos: cáncer, mareas y movimientos oceánicos, tierra, terremotos, se mueven las placas tectónicas, el agua, necesariamente con los tsunamis, la tierra y el agua, eventos más destructivos, increíble. Claro, tiene que ver con la base, con el sostén, el planeta, y también con el elemento, ¿sí? Entonces se configuran los dos y se mueve. Se mueve la tierra y también se mueve el agua por alguna parte. El aire y el fuego tendrán otra connotación, pero en este estudio son elementos más importantes, la tierra y el agua. ¿Ok? Entonces aquí aparecen los resultados históricos con puntuación. ¿Sí? Tokio en el 2011, 70 puntos. Mire que es muy parecido al de la comparación con lo que estaba sucediendo en aquella época y lo que sucedió ahora esta semana con el movimiento en Venezuela. Entonces, sí, ahí siempre va a haber esa correlación importante. Bueno, a partir de ahora, disculpen que estoy un poco afectado de la garganta. Situación actual. A ver, hicimos una proyección también de cómo se van a mover los planetas este año y qué coincidencias se presentan por fechas con los eventos del pasado. Saturno en Aries, Neptuno en Aries, Plutón en Acuario, Urano en Géminis y falta presencia fuerte de agua. ¿Esto qué nos puede indicar? Que si no hay presencia de agua, resuena mucho más con terremotos que con tsunami. Podría ser una de las conclusiones. ¿Sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente: Marte en Cáncer entrará este próximo 11 de agosto del 2026. ¿Y eso qué significa? Marte es un planeta gatillo, ¿sí? Es decir, es como cuando se hunde el interruptor de la bomba atómica o para encender la luz del cuarto donde estás, para encender un vehículo, la llave. Y está en un signo cardinal. Entonces ahí empezamos a ver coincidencias. Activa el factor agua, que no lo hemos tenido, pero que posiblemente lo vamos a tener. Y ahí es donde estadísticamente hay una posibilidad, no estoy diciendo que va a pasar, pero si se mueve el agua, y recuerden que Marte en Cáncer está en su lugar de caída. Entonces en Aries se mantiene la activación cardinal, porque le hace una cuadratura. Ese Marte que está en Cáncer, pues le va a hacer una cuadratura aquí a Saturno en Aries y también a Neptuno. A ver, esto sí es muy importante, porque aquí sí hay una presencia de un evento que a través de la historia sí ha determinado cambios y circunstancias para uno
decir que los pueblos antiguos se movían mucho en sus interpretaciones en ir a la guerra, por ejemplo, con el tema de los eclipses. Y el 12 de agosto vamos a tener un eclipse total de sol. Creo que es en el grado 20 eh, de Leo o de Acuario, de Leo, de Leo porque es con la entrada del sol en Leo, sí. De Acuario pues sería en enero y febrero. A ver, tenemos que mirar, no echarle la culpa al eclipse, ni echarle la culpa a Marte, ni al signo cardinal, no. Aquí simplemente estamos analizando, estamos haciendo un estudio nomás de coincidencias y que llaman a la reflexión. Y que cada vez que ocurran este tipo de cosas, pues siempre la astrología estará lista para descubrir patrones que se repiten. Eso es todo. Circunstancias del pasado que vienen ahora. Y hoy es muy representativo porque estamos a puertas de entrar en un Mercurio retrógrado. En este momento Mercurio está estacionario y no ha sido fácil para nadie. Está en Cáncer. Estamos hablando de eventos o circunstancias que tienen que ver con las emociones de la gente, con el sentimiento, Cáncer. Y bueno, en lo personal no es que Mercurio retrógrado sea para uno sentarse a paisajear, pero sí hay que tener en cuenta muchas cosas, porque no se mueven tan fácil. La verdad es que si yo lo he experimentado todo el tiempo, retrasos, eso es lo que más da Mercurio a la hora de retrogradar aquí en el signo del cangrejo. Bueno, pero lo de nosotros es el análisis. Entonces, ya les había hablado, Marte en cuadratura con Neptuno, 17 de agosto, Marte en Cáncer, Neptuno en Aries. mmm, es un aspecto de alta relevancia para este modelo, pero no quiere decir que ese día va a haber un evento, repito, pero se hace partir. Y una cuadratura es como volar una esquina y uno no sabe con qué se va a encontrar. Con dos elementos muy distintos, el fuego que es la guerra y el agua que es eh, el tsunami o lo que se mueve a través de los líquidos corporales. Y es una cuadratura, dos elementos distintos y disparadores, porque ya vimos que se repite ese mismo modelo, ¿no? Estamos hablando de la cardinalidad, ¿ya? Entonces aquí también hay un eclipse lunar, 27-28 de agosto, que también incide. Pero yo lo que les quería decir era, estos eclipses y más siempre han tenido presencia en todos estos eventos, antes o después. ¿Qué es propiamente el día del eclipse? Sí. ¿Que es una semana antes? Puede ser. Pero lo cierto del caso es que la influencia de un eclipse puede ser entre el mismo día del eclipse, 6 meses antes o 6 meses después. Y aquí estamos hablando de que este movimiento telúrico se ha dado exactamente 2 meses antes del eclipse total de sol. Y eso hay que mirarlo con detalle, porque muchas veces se nos olvida que un eclipse, y entonces, profe, ¿y qué va a pasar con el eclipse? Pero cuando preguntan es porque el eclipse lo tienen encima y vayan reflexionando. ¿Qué es lo que ustedes tienen en ese grado crítico donde se va a hacer el eclipse? Eh, Porque ahí va a tocar algún punto de tu carta.
o quizás un planeta, ¿no? Entonces esto hay que mirarlo con detenimiento, hay que mirarlo al dedillo. Vamos a colocar, porque tengo una duda exactamente cuándo es que se va a hacer ese eclipse. Si es el día 20, eh, ¿cuándo exactamente se va a hacer el eclipse? Si es el día 20, hoy todavía la luna está en Sagitario, ¿no? A ver, preguntemos aquí. Próximo eclipse, porque tengo duda. Y cuando existe la duda, pues hay que consultar. Próximo eclipse. Próximo eclipse, 12 de agosto. Exactamente el 12 de agosto. Y el 12 de agosto, 12. Ajá, ahí está, con una luna en Leo. Exactamente en el grado 19, 20. Bueno, listo. Ya nos salimos de la duda. Nos salimos de la duda. Bien, ya hablamos de que Marte cuadraba a Saturno, ¿sí? Entonces, voy a hablarles de una ventana crítica, es decir, donde hay más concentración de energía, que es el 17 de agosto al 3 de septiembre de este 2026. Agua más cardinalidad, más eclipses. Marte activa a Saturno y a Neptuno en cuadratura y tiene una de las puntuaciones más altas por estos dos factores. Saturno cardinal, agua presente, Marte activando, Plutón involucrado, el planeta de la destrucción, y con un eclipse ya muy cercano. Entonces, ¿cómo se proyecta 2028, perdón, 2027, 2028? Y atención con esto. Plutón está avanzando por Acuario, un signo fijo, y necesariamente se va a tener que encontrar con Marte, cuando Marte llegue al signo de Leo. Y esto hay que hacerle un seguimiento. Saturno como planeta clave en temas que tienen que ver con los sismos y con la explicación astrológica, metiendo presión estructural. Urano, definitivamente la ruptura, ¿sí? Ruptura súbita. O sea, no solamente se vino el edificio, sino que se partió y también se abrieron las estructuras. Se dio esa estructura de hierro. Plutón, fuerzas profundas, subterráneas, que se mueven, que colapsan. Neptuno, se mueve el agua, tsunamis. Marte, ese es el detonador. O sea, tenemos que mm, mirar exactamente qué es lo que está ocurriendo allí para poder eh, determinar estas circunstancias.
Es importante entender eso. eh, Definitivamente, porque es que se mueve, qué lo hace de alguna manera infranqueable, cuáles son esos puntos importantes y cómo de alguna manera les voy a mostrar de aquí en adelante una herramienta que yo uso que me parece que mejora mucho el trabajo dentro, dentro del tema que tiene que ver con la interpretación astrológica. Y es un software que les voy a explicar cómo funciona. Igual aquí ingresamos todos los datos, nada diferente. Le damos calcular carta y aquí empiezan, bueno, ahí está el dibujo del mapa, está el planeta, el signo, el grado, la casa que ocupa, pues hasta aquí casi todos los software que encuentran en la red, pues tienen toda esta información. Pero lo que más me ha ayudado a mí en el tema de las consultas es esto. Dice activación predictiva. Pues no es que propiamente la astrología sea para predecir, pero sí nos dice cuál es la estructura que tenemos, con qué contamos. Y eso se estudia en una carta natal. Además, lo más importante es qué momento estamos viviendo. Entonces, yo coloco una fecha base, ¿sí? Cualquier fecha. Es decir, el software va hacia adelante en tiempo o hacia atrás. Si lo que quiero es estudiar eventos del pasado o si lo que quiero es ver dónde, qué área de mi vida está más activa en este momento. Entonces, coloco la fecha y en este botón le digo que me active un cronograma de 3 meses o de 6 meses y le doy calcular. Entonces, mire qué interesante, porque ya me aparecen para el mes de agosto, para septiembre, dependiendo de la fecha, ¿no? Ahí lo he colocado a partir de una fecha de agosto, pero repito, es susceptible de que usted pueda escribir cualquier fecha. Me da un indicativo de qué es lo que estoy viviendo en el momento. Y mire lo más interesante, y es que aquí yo le puedo consultar al software de acuerdo a la fecha, ¿sí? Y el tema. Esto es muy interesante y es la clave de la interpretación, que no es adivinación, sino que es información para poder tomar decisiones. Los temas, aparecen los temas por casa, ¿sí? Yo le digo, por ejemplo, ingresos en este mes. Entonces, inmediatamente el software me dice que está activa. No te estoy diciendo que es que te va a llegar dinero, no. Hay una puerta que se abre, ¿sí? Y cuando esa puerta se abre, pues hay mayores posibilidades de que los recursos se muevan. Entonces dice, tema de casa 2 o de casa 6. Entonces aquí aparece algo muy interesante. Tu tema, ingresos, casa 2, está activo por el proceso del periodo. La lectura siguiente especializada nos dice lo siguiente. Y aquí nos da unos porcentajes por capas. Y esto es lo interesante porque dice probabilidad a corto plazo. La luna es el disparador final de los eventos porque es el planeta que se mueve más rápido.
pero también aparecen otras técnicas que son el tránsito rápido, que son el Sol, Marte, Venus y Mercurio, ¿sí? Más el tránsito lento, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, Quirón. Aparecen direcciones secundarias y arco solar. Entonces el sistema toma toda esta información y ya nos habla de fechas y nos habla de horas. ¿Por qué? Porque él reúne toda la información y te da opciones. Te da opciones, por ejemplo, el sábado 1 de agosto, en verde dice que hay una mejora probable. ¿Por qué? Porque él detectó un aspecto importante dentro de la carta astral. Es decir, este recurso es fantástico. Fantástico, fantástico. Pues se los quería mostrar aquí porque realmente nos trae soluciones. Nos presenta soluciones a temas muy específicos. Amigos de Cosmoviofor, espero que el estudio que les hemos traído el día de hoy haya sido del agrado de ustedes. Empezamos muchos movimientos a partir de este fin de mes. Es un cierre definitivo. Marte ingresa a Géminis. Tenemos una luna llena en Capricornio. Tenemos la entrada de Júpiter en el signo de Leo. Es decir, se parte el año en dos. Y de eso vamos a hablar en un próximo video. Gracias y felicidades.